Bienvenidos, bienvenidos a esta su plataforma profética. Así es que estamos aquí de vuelta esperando que se conecte la gente, que todos aquellos que les interesa lo profético. Y hoy estaré hablando de este tema tan poderoso, tan maravilloso, esto que la gente profética o aquellos que tienen el anhelo, el deseo de escuchar la voz, afinar su oído en el oír, en el ver y en todas las cosas del Espíritu. Hoy vamos a hablar de este tema súper importante para todos y cada uno de ustedes. Pensamientos proféticos. Pensamientos proféticos, estamos hablando de pensamientos alineados con Dios. Pensamientos alineados con el sistema de Dios, con la manera de Dios. Y para esto vamos a entrar en materia, dando inicio con el libro de Proverbios capítulo 23, verso 6. Proverbios 23, verso 6, dice así. Vamos a leer un poco. Es importante que usted pueda seguir la palabra o el mensaje que Dios me ha dado para usted, para ustedes. Proverbios 23, 6 dice así: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora quiero que prestemos atención bastante en este verso 7. Dice, nuevamente se lo repito, estamos hablando de la Biblia Reina Valera 1960, dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces dice desde el verso 6, no comas pan con el avaro, con el que no quiere compartir, ni codicie sus manjares, porque cuál es su pensamiento de él, los pensamientos que tiene y que ya están dentro de su corazón, tal es la persona. Esa es su manera de ser, aunque está diciendo una cosa con la boca, su verdad está en su corazón y en su pensamiento. Entonces dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, no está su corazón contigo, su manera de pensar no está contigo, pero con su boca te está diciendo, come y bebe, pero dentro de sí está diciendo, ¿por qué se está comiendo lo mío? No debería de comerse lo mío, a mí me costó y este sinvergüenza se está comiendo todo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de pensamientos. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta el por qué están escritas estas palabras. Por ejemplo, hoy que estamos leyendo en este momento el libro de los Proverbios y que nos da el ejemplo de una persona que está hablando una cosa, pero dentro de sí está diciendo otra. ¿Y cuál es la verdadera? Dice, la que está en su corazón, lo que él continuamente piensa, el pensamiento de él es
¿De qué? El de un avaro, una persona que no quiere compartir nada, pero cuando tú estás allí te está diciendo, come y bebe, come de lo que está aquí, pero en su corazón y en su pensamiento, eso no es una verdad. Él está molesto porque estás haciendo o comiendo de su comida. Entonces estamos hablando de la importancia que entendamos que el hombre, la persona, la mujer, el joven, el adolescente, todas las personas, todos los seres humanos, es muy importante los pensamientos que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene. Cada pensamiento es lo que usted va a hacer. ¿Qué significa? Que usted, al momento que reacciona, al momento que usted hace cosas que se puede decir, se les nombra a algunos, les llaman cosas involuntarias, pero usted las está haciendo, usted está actuando mal involuntariamente, aparentemente, porque lo que usted está haciendo es lo que ya entró en su corazón y esa es su manera de pensar de usted. Entonces usted puede decir con su boca una cosa, pero usted, dentro de usted y de su actuar, hay otra cosa muy diferente. Entonces necesitamos a comprender esto, porque esto que estamos hablando son cosas espirituales, conocer el diseño de Dios. Estamos aquí con ese propósito, que usted pueda conocer verdaderamente el diseño de Dios. Así es que para que nosotros todos juntos comprendamos o afirmemos la palabra o lo que les estoy dando o enseñando hoy de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a esa escritura que respalde lo que hoy sigo hablando en el nombre de Jesús. Entonces, Isaías 58, verso 3. Entonces recuerde que nuestros pensamientos, Dios quiere que nuestros pensamientos estén alineados con su sistema, estén alineados con los pensamientos, con la manera en la que Dios piensa. Isaías 58, 3. Veamos lo que nos dice esta palabra que Dios habló al profeta Isaías. Y voy a leer la versión Dios habla hoy. Isaías 58, 3, versión Dios habla hoy. Y sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno, entonces fíjese, las personas están diciendo, Dios está diciendo que las personas dicen, ¿para qué ayunamos? Si Dios ni siquiera lo ve. ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta de nuestros sacrificios? Ahora, ¿qué dice Dios? Dice Dios, el día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios. El día de ayuno ustedes lo dedican a explotar a sus trabajadores. Estamos hablando de explotación. Estamos hablando de ser injustos con las personas, con los trabajadores. Dice, el día de ayuno, está hablando Dios, el día de ayuno lo pasan en disputas y peleas. O sea, llenos de conflictos y de peleas que ustedes provocan.
y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así, sigue hablando Dios. Y entonces ya Dios está diciendo, esto es lo que ustedes hacen cuando según ustedes están ayunando para que yo les oiga, para que yo les responda. Pero ustedes están haciendo todos estos males, ustedes están peleando, ustedes están explotando, están siendo injustos con sus trabajadores y están haciendo cuantas cosas que no son de mi agrado, no son conforme a mis pensamientos, y ustedes están, esa es su manera de actuar, esa es su manera de que ustedes viven, dice, y entonces, dice, un día de ayuno así como el que ustedes hacen, no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Estoy leyendo la Biblia. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse según ustedes? En agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. Según ustedes están haciendo, prácticamente Dios está diciendo, ustedes prácticamente están diciendo que están haciendo un sacrificio, un gran sacrificio, porque se visten, se ponen una ropa áspera, se echan ceniza cuando se van a dormir y todas esas cosas que ustedes hacen, porque ustedes están diciendo, estoy haciendo un sacrificio delante de Dios para que Dios me responda. Ese es el ayuno que según ustedes están haciendo, que están dejando de comer y haciendo esto y haciendo esos sacrificios, según ustedes, dice. Pero Dios está hablando y está diciendo, más el sacrificio que yo espero, el ayuno que yo espero, es que ustedes hagan este ayuno. ¿Cuál es el ayuno? Entonces vamos a seguir. Dice, lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor, no lo es. El ayuno que a mí me agrada, fíjese lo que está hablando Dios. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto. ¿En qué? En que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo. O sea, está diciendo, ustedes encadenaron a la gente, ustedes los amarraron con un yugo que no pueden llevar, y todas esas cosas está hablando Dios. Dice, desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos. Ese es el ayuno agradable, lo que le agrada a Dios, el ayuno que deben hacer o debemos hacer aún en estos tiempos. Toda persona de Dios, todo el que quiere caminar con Dios, escuchar la voz de Dios, afinar su oído y su vista, todo ser afinado cuando Dios dice, este es el ayuno que a mí me agrada. Que rompan las cadenas de la injusticia que están cometiendo, en que dejes libres a los oprimidos y, en fin, que acabes con toda la tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa. Dice, al que no tiene ropa, y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces está diciendo Dios, entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas serán pronto sanadas, sanarán muy pronto, tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá a ti, porque estás siendo una persona recta, una persona justa. Si haces este ayuno, ¿cuál ayuno? ¿De qué se refiere Dios? ¿De cuál es el ayuno que a Dios le agrada? El ayuno que a Dios le agrada es que cada uno de nosotros, que usted que está allá, que usted quiere ayunar y dice Dios, ¿está seguro que quieres ayunar para mí?
Lo primero que debes hacer, el ayuno que a Dios más le interesa, no es que dejes de comer. Ahora, no estoy diciendo que no hagas un ayuno que es abstenerse de comida, sino que Dios está diciendo que a Dios lo que le interesa no es que dejes de comer comida, sino que hagas un ayuno en el cual tú te abstengas, que las personas, la iglesia, todo aquel que quiere progresar en Dios, se abstenga de tener malos pensamientos. Pensamientos quiere decir todo, cuando las personas tienen un pensamiento, quiere decir todo lo que ellos piensan y que ya está dentro de su corazón. Entonces la persona va a actuar. Todas las personas actuamos de acuerdo a lo que ya está en nuestro corazón, de acuerdo a todo lo que hemos pensado y hemos acumulado dentro de nuestro corazón. Esto va a ser nuestro estilo de vida. Entonces Jesús, o Dios mismo, perdón, el Padre, Dios, el Espíritu Santo estaba hablando a través del profeta Isaías y diciéndole al pueblo en ese tiempo, y hoy lo sigue hablando, el ayuno que a Dios le agrada es que nosotros nos abstengamos de todas esas cosas malas, pero no podemos dejar de hacer cosas malas si no cambiamos nuestra manera de pensar. Entonces estamos hablando de pensamientos que se alinean a Dios, son los pensamientos proféticos, los que te van a conectar con todo el ámbito profético para que puedas oír, ver y aún profetizar las cosas que Dios está hablando. Cuando tu pensamiento ya sean diferentes a tu manera de hoy actuar, tu manera de actuar y tu manera de pensar. Primeramente, tu manera de pensar tiene que ser diferente para que tu manera de actuar también sea diferente en el nombre de Jesús. Entonces, cuando tú hables, lo que hablas es lo que ya pensaste, pero que ya tienes dentro de tu corazón, lo que ya tienes guardado dentro de tu corazón. Y cuando hablas de tu corazón, entonces si lo hablas con tu boca, hay una unidad, y esa unidad se da para que llegues tu palabra, la palabra que tú estás hablando, lo que tú estás pidiendo a Dios, está saliendo desde tu espíritu. Quiere decir, tus pensamientos están alineados con Dios y la gloria de Jehová te seguirá. Y quiere decir, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te seguirá, te alcanzará, te bendecirá, te transformará y empezará a sanarte y a hacer todo lo que Dios ha dicho que Él hará. Power, poder de Dios. Entonces eso es importante, amada iglesia. La importancia de reconocer que sí son muy importantes nuestra manera de pensar, pero la mayoría de las personas no están entrenados, no tienen conciencia de lo que están pensando durante todo el día, todos los pensamientos que tienen. Y la mayoría de las personas que no está alineada con Dios, porque la mayoría de sus pensamientos están fuera de la voluntad de Dios. Entonces no importa que las personas, como en el Antiguo Testamento, cuando el tiempo del profeta Isaías, las personas decían, vamos a ayunar para Dios, vamos a ayunar para Dios, vamos a sacrificarnos para Dios, pero Dios dice, ustedes están desalineados, ustedes no piensan como yo pienso, todo lo que ustedes hacen, todas sus acciones, porque sus acciones son de acuerdo a sus pensamientos. Asimismo, aquel hombre que estaba, cuando empezamos en el libro de Proverbios, vimos que ese hombre estaba hablando algo que no estaba alineado con su pensamiento ni con su corazón. Entonces Dios dijo, no coman de eso. O sea, la palabra nos enseña que el que está en el Espíritu, si Dios nos habla, nos va a decir, al que está alineado con Dios, le va a decir, no comas del pan del avaro, no comas de lo que te está poniendo ahí, porque su corazón no está contigo, es traicionero, él está pensando de otra manera, solamente está pensando en engrandecerse él, en obtener lo que él quiere, pero él te quiere mandar, como dicen, allá la porra, o sea, muy lejos, te quiere mandar, te quiere destruir, no le importa
que tú estés bien, no le importa que Él no quiere tener que tú te sientas a gusto, que te sientes en paz y que diga, mi amigo. No, 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 no hay amigo. Quiere decir, ese hombre no te ama, no eres su amigo, no es amigo de nadie, solamente está pensando en cómo obtener lo que él quiere. Entonces Dios nos está diciendo con toda la palabra, lo que acabamos de leer en el libro del profeta Isaías, lo que Dios está demandando. O sea, un ayuno diferente. Así es que di tú conmigo, dile al que está ahí contigo, dile, Dios está demandando un ayuno diferente. Entonces todas las personas buscan ayunar. Hoy voy a ayunar, no voy a comer, no voy a almorzar, no voy a comer hasta en la tarde, voy a comer, o voy a todo este día, no voy a comer y voy a comer hasta mañana, pero su pensamiento no lo han cambiado. Y por lo tanto, todo lo que hacen es en vano. Por eso dice que clamamos a ti, nos sacrificamos, hicimos ayuno, hicimos esto, y tú, Dios, no nos responde. Dios no nos escucha porque estás desconectado de Dios. No están entrando en la frecuencia de Dios, porque todos sus pensamientos y todos sus lineamientos y todas sus maneras de ser no está alineada con el Espíritu de Dios, con la frecuencia del Padre, con la frecuencia del Hijo, con la frecuencia del Espíritu Santo. Así es que hay que cambiar para que en el nombre de Jesús haya poder, power en el nombre de Jesús, conexión divina. Así es que, amigo y amiga, es importante. Ahora, vamos a ver, a reconfirmar. Ya vimos un texto bíblico, la verdad de la palabra, que nos confirma que Dios, de qué ayuno se refiere, que hoy nosotros debemos practicar. Y creo que ya lo entendimos. Ese es el propósito de esta plataforma, que podamos, que la gente pueda, si usted no conoce acerca de esto, usted pueda aprender, usted pueda posicionarse, usted pueda entrar en la dimensión o en las dimensiones del Espíritu a través del ayuno. El abstenerse de los malos pensamientos, de la manera errónea de pensar para perjudicar a otros con tal de usted solamente estar bien. Por eso no hay comunión con Dios, por eso no hay conexión. Porque la sintonía, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres, y por eso los hombres tienen que purificar su mente, sus pensamientos, su alma, su corazón, para alinearse a los pensamientos que son excelentes. Quiere decir, y no podemos, para que usted no diga, ¿y dónde voy a saber cuál es la manera de pensar de Dios? Ahí están las Sagradas Escrituras. Allí está en la palabra de Dios. Entonces, Mateo, vamos a ver, Mateo 17:21. Fíjese lo poderoso, lo maravilloso que es Dios, y todo está en la Biblia. Dice la palabra. El hombre espiritual el hombre espiritual acomoda lo espiritual con lo espiritual. Acomodar lo espiritual con lo espiritual quiere decir, mi manera de pensar tiene que ser a la manera del Espíritu de Dios, para poder actuar conforme Dios actúa y yo también pueda actuar ahí. Para que haya un equilibrio y una conexión real, verdadera, a fin
con el Espíritu Santo de Dios. Mateo 17, 21. Libro de Mateo 17, 21, antes de leerlo, nuestro Señor Jesucristo dice en las Sagradas Escrituras, ahí en el libro de Mateo, capítulo 17, y nos habla de que los discípulos de nuestro Señor Jesús, los discípulos de Jesús, estaban en cierto lugar y una persona, un hombre, trajo a su hijo que estaba poseído por un demonio. Estaba poseído por un demonio. Esto es Biblia, esto es real, es la palabra de Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se iba acercando hasta donde estaban ellos, había mucho alboroto. Y cuando llegó dijo, ¿qué pasa? Y la persona que había llevado a la persona que estaba poseída por un demonio dijo, es que tus discípulos no han podido echar fuera el demonio. No han podido, o sea, el poder de Dios no se está moviendo en ellos. Algo está pasando, no tienen el poder, no tienen la capacidad, algo pasa, no sé por qué no hay capacidad, no hay poder, no sé qué está pasando, pero ellos no pueden echar fuera al demonio, no pudieron. Entonces después de eso nuestro Señor Jesucristo echó fuera al demonio, dejó libre a la persona, libre de ese espíritu maligno, la dejó sana, la dejó limpia en su mente, en su corazón. Y dice las Sagradas Escrituras, lo que estamos leyendo ahorita, Mateo 17, 21. Entonces nuestro Señor Jesús, cuando terminó, ya después sus discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Y Jesús les contestó, nada más le estoy dando esta parte, porque dice otras cosas, pero estamos enfocados en esto, ¿sí? Estamos hablando de la mente, de los pensamientos, del ayuno, de lo que Dios está pidiendo. Y Jesús dice que les dijo, pero este género, o sea, esta clase de espíritus, o esta clase de diablos o de ángeles caídos, este género de espíritus, de diablos, no sale sino con estos demonios, solamente salen con oración y con ayuno. Ahora, está hablando nuestro Señor Jesús de que la oración de la que hablamos, no estamos hablando de oraciones religiosas, de religiosos. El religioso sabemos que dice mucho, pero él no hace. O sea, no vive las cosas. Entonces no es una oración religiosa y no es un ayuno, ni la oración ni el ayuno son cosas religiosas, sino que el ayuno y la oración deben de ser espirituales. Espirituales, para que tengan el poder espiritual. Una oración en el espiritual quiere decir una oración que entra y que es en acuerdo con el Espíritu de Dios, con las Sagradas Escrituras y con el pensamiento de Dios. Tú estás haciendo esa oración y tienes que un ayuno, tienes que tener, para que esos tipos de géneros que dijo Jesucristo, tienes que estar tú, ser una persona que ha ayunado y que ha orado en acuerdo con el Espíritu, quiere decir en acuerdo con los pensamientos de Dios. Quiere decir que si
tú no te preparas para hacer el ayuno, ¿cuál ayuno? El ayuno que Dios demandó, que dice, quita todas las cargas, quítale las cargas, no les pongas cargas pesadas que no puedan llevar la gente. Todo eso está diciendo Dios, quítales todo eso, no lo hagas tú, que cambia tu manera de pensar, porque estás dañando a los otros, no los estás amando, los estás matando, los estás destruyendo. Entonces es necesario un ayuno. ¿De qué ayuno se habla? Está hablando, dice, cambia tu manera de pensar. Quiere decir, tienes que evitar alimentarte de malos pensamientos incorrectos que personas o los religiosos o las personas que no han entendido, que pueden decir Dios, 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 pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, con su corazón, dice, con su boca me alaban, con su boca dicen cosas grandes de mí, pero su corazón, sus pensamientos no están conmigo. Están igual que el avaro que dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Y Dios quiere que nosotros no digamos en el nombre de Jesús y que digamos, oh, y que aleluya y que gloria a Dios, y nuestro pensamiento no está en Dios. Entonces es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar, y para cambiar nuestra manera de pensar necesitamos establecer la voluntad de Dios. Por eso acabo de dar un texto, todo el libro acabo de dar la palabra, el libro de Isaías. Así es que es tiempo de repasar, es tiempo de entender que la oración y el ayuno tienen que ser espirituales. Ahora, ayuno espiritual, estamos hablando ayuno de la mente, ayuno donde tu pensamiento, dice Dios, estás pensando de una manera, estás haciéndole daño a los demás, estás haciendo mal a tus trabajadores, los estás oprimiendo, los estás dañando. Esos son los pensamientos de los enemigos, del enemigo, como de los egipcios que querían atormentar y afligir al pueblo de Israel, y tú estás haciendo lo mismo. No son los pensamientos de Dios. Quiero que cambies tu manera de pensar. Quiere decir, empieza a ayunar, empieza a cambiar tu manera de pensar, mete ayuno. Quiere decir, abstente de tener pensamientos malignos, para que Dios pueda oírte y para que tú te alinees al pensamiento de Dios, a oír la voz de Dios, a ver a Dios. Todo eso se va a alinear cuando empieces a cambiar tu manera de pensar, porque entonces dice Dios que entonces te llenarás de luz, que resplandecerá la gracia de Dios, el favor de Dios para contigo, y el Espíritu Santo y todas las bienaventuranzas estarán contigo. Así es que en el nombre de Jesucristo es tiempo de cambios. Claro, también hay que ayunar, pero ese es otro tipo de ayuno, cuando nos abstenemos de alimento, comida. Pero eso lo dejamos para en otra ocasión, en otro tema, donde hablaremos acerca de ese tipo de ayuno. Ahorita estamos hablando del ayuno que le agrada a Dios, porque mucha gente se puede abstener, pero no cambia, que eso es lo que estamos hablando hoy de parte de Dios. Así es que tiempo de alineamiento, tiempo para poder profetizar, para poder fluir en el espíritu, en el oír, en el sentir, en todo lo referente a las cosas del Espíritu de Dios, al reino de Dios. Así que en el nombre de Jesús, hoy, Padre bendito, yo te pido por todos aquellos donde está llegando esta palabra, todos los que están oyendo, no importa la edad, Señor, tu palabra es para todos, aún los adultos, Padre bendito, porque muchos tienen la manera de pensar, es una manera de pensar incorrecta, porque dicen yo ya no, que esto, que el otro, porque su manera de pensar es incorrecta, porque no han entendido que la palabra dice, la palabra de Dios declara que aún en la vejez tendrás que dar fruto, aún en la vejez fructificarás. Ese tiene que ser el pensamiento de Dios, pensamiento de poder de Dios en el nombre de Jesucristo, porque todo lo podemos en Cristo Jesús cuando nos alineamos, cuando quitamos esos pensamientos, cuando nos abstenemos de esos pensamientos que son incorrectos. Entonces nuestra mente se alinea y nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar, nuestro acostar, nuestro levantar empieza a ser conforme a la voluntad del Padre. Así es que en el nombre de Jesús, Padre, oro en el nombre de Jesús por cada uno de los oyentes
oyentes, bendito Dios, allí en esa casa, en ese lugar, en el trabajo, en todo lugar, Señor, en la cocina, en la oficina, en todo lugar, Padre bendito, donde están tus hijos, en el nombre de Jesucristo, los que van en sus coches, los que van en los taxis, en el avión, Padre bendito, en todo lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra, Señor, llegue hasta su mente, a su corazón, a todo su ser, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Hoy, Señor, yo extiendo mi mano en señal, Señor, de que estoy orando por ellos y de que tu poder fluirá, Señor, para derrumbar todo aquello, todo lo que no es tuyo, todo argumento, toda altivez que se levante en contra, Señor, de tu verdad, en el nombre de Jesucristo, para que ellos puedan prosperar y ellos puedan avanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro vida sobre ellos, declaro activación sobre ellos para que puedan en el nombre de Jesucristo empezar este ayuno, empezar el ayuno, para que puedan empezar a fluir, para que puedan empezar a alinearse en el nombre de Jesús. Amén.